Perla Suez nació en 1948 y recibió su licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad de Córdoba, donde también estudió cinematografía y psicopedagogía. Ganó 17 premios nacionales e internacionales, tanto por sus libros para niños como para adultos, y fue becaria en Francia y Canadá. El vuelo del barrilete, El cuento del pajarito, Dimitria en la tormenta, La historia de Nato, El caballo que volaba y Uma son algunos de los textos infantiles y juveniles de su producción. Escribir, Viaje a la memoria, Trilogía de Entre Ríos, Letargo, El país del diablo y El arresto son algunas de sus novelas ligadas al mundo adulto y publicadas por Editorial Edasa, otra argentina reconocida por sus palabras. Magistral. ¿Sos consciente del lugar que estás ocupando en la literatura argentina? Siempre, ¿sabes qué pasa? Que uno siempre, cuando cierra una historia, quiere escribir otra cosa diferente, no repetirse, uno va por más, nunca llegaste. Es decir, recién a mí me parece que cada vez que cierro una novela es como si empezara todo de nuevo. Es que empezamos todo de nuevo, porque eso es escribir, esa es la pasión, esa es la necesidad de contar, es la de hacer ficción, es la de desafiar un camino que uno ha elegido por gusto, por placer. ¿Cuántas novelas tenés escritas ya? Para adultos, para adultos, sí, porque para claro, niños porque también para tenés niños mucho. También estoy trabajando, sí, sigo trabajando. La otra cara de la violencia también, empezando a trabajar para niños. Pero vos me preguntaste algo muy concreto. Y tengo la trilogía de Entre Ríos, que está formada por Letargo, El arresto y Complot, que están reeditándose ahora en Editorial Edasa. En Edasa. Ya salió El Letargo, ahora viene El arresto y luego Complot. Tengo La pasajera, que es la época de la dictadura militar, como telón de fondo, siempre el telón de fondo, no como la historia real y pesando, ¿no? Y tengo Humo Rojo, con el cual gané el Premio Nacional y me siento muy orgullosa, la verdad que no Repetí el premio que ganaste, Premio Nacional de Literatura, y que realmente con un jurado de lujo. Felicitaciones por el país. Vamos, allí vamos. Si nosotros decimos que hay un tema en común en tus libros, yo pienso que sí lo hay. Vos siempre estás remitiendo al abuso del poder, a los pueblos sojuzgados, inclusive el abuso con las mujeres. Hay toda una línea en esa dirección, porque uno lo puede ver en El país del diablo, aunque son muy distintos, y lo puede ver también en Complot, ¿no es cierto? Que es una novela por ahí más intimista, más chica. Pero el tema sería siempre el mismo, ¿no es cierto? Y son las preocupaciones en realidad que uno tiene, ¿no? En la vida, y las limitaciones, la impotencia también para afrontarlos. Y la literatura, la ficción te permite eso, contar otra historia, no la que ya conocemos, no la que nos contaron, y un poco destapar esto otro que vos pensás que podría llegar a ser, tal vez, aunque sea en un no lugar, ¿no? En un lugar utópico. Claro. Y creo que eso es lo que nos lleva adelante, pero hay un poco eso, sí hay quizás en la trilogía de Entre Ríos, es un poco, me atrevo a decir por lo que dicen los lectores, más que por lo que digo yo, es más intimista, más vinculada a los inmigrantes, a las historias de mis ancestros, pero ya después hay como una ruptura en ese sentido, y bueno, me asiento mucho en la Argentina, en El país del diablo. Lo ves sin llegar a escribir una novela histórica, porque no me interesa como género para trabajar en lo personal, ¿no? Pero sí un telón de fondo donde yo tenía que escarbar ahí el terreno, ese territorio del desierto, y bueno, y que todavía en Complot no asoma eso, ¿no? Se ve algo, me parece, más de la vida privada, eso, de Lucien. Claro. Vos decís que tu familia eran inmigrantes que se instalaron en las colonias del Barón Hirsch, en Entre Ríos. Tal cual, mis abuelos, bisabuelos, vinieron con el barco, con el Besser, que lo cito, y en Memorias de Vladimir, la novela juvenil, es
mi bisabuelo subiendo al barco con un gallo, escapando de las hordas del zar Nicolás, ¿no? Entonces, un poco siempre me moví en ese terreno entre la literatura para adultos y la literatura para niños, como en el ámbito ese que me era conocido, como era un poco más grande que mi casa, un poco más espacioso que mi casa, sí, que era un poco el pueblo, la región, la necesidad de contar eso. Pero ya está, ya se cerró, yo siento que se cerró, ahora estoy trabajando una historia, el fondo es la trata y la novela no trata, trata de los vínculos de una madre con una hija, pero el fondo es otro, ¿no? Y muy actual. Estás trabajando más en novelas. Hoy, estas eran, decíamos, novelas más intimistas y ahora por ahí estás tocando temas sociales más abarcativos, ¿es así? Tal cual. Claro, quizás sea vamos a hablar con una profesional, mujer que arrancó por el lado de, o tiene una trayectoria muy grande con la literatura infantil. Otra cosa, me parece que es más difícil todavía, sí, la literatura para los pibes. Y también tiene un montón de libros de novelas, por ejemplo, escribió la trilogía de Entre Ríos, Humo Rojo, entre otros libros, sí. Y ahora está sacando un libro nuevo. Sí, que se llama El País del Diablo, es una suerte de western, ubicado en nuestra Patagonia, y estamos hablando de Perla Suez. Hola Perla, buenas noches. Buenas noches, un placer escucharlo. Para nosotros también, tenemos así mucha envidia por ustedes los escritores, Perla, te lo tenemos que decir. Hay que trabajar mucho, sí, transpirar mucho, y la inspiración casi no existe, sí, trabajo. ¿no? Oráculo. Claro. Sí, exactamente. ¿Y vos cómo te organizás, Perla? Vos decís, bueno, por ejemplo, como cualquier trabajador, decís, bueno, a las 8 de la mañana llego a mi laburo. ¿Haces así o...? Exactamente. Ah, mira, has dado con en la tecla. Sí, exacto, con el dedo en la llaga pusiste, porque yo soy muy madrugadora, me levanto temprano, sí, camino, vuelvo, me voy a mi estudio, sí, me pongo a trabajar, no le tengo miedo a la hoja en blanco. Ahí está. Y lo que me pasa es que si le tuviera miedo no arremetería. Claro. Y yo arremeto. Y con El País del Diablo lo que pasó es que dije, bueno, estoy frente a la hoja en blanco, el desierto, no tengo puertas, no tengo ventanas para abrir ni cerrar, así que tengo que contar una historia. Y siempre cuando arremeto antes, yo tengo una trama que me ingenié, que inventé, sí, que digamos de alguna manera fui tramando, aunque en la práctica y en la marcha va cambiando, ¿no? Una vez que trabajas, todo va cambiando porque sí, la complejidad de los personajes, claro, porque te exigen un montón de cosas, sí, y ya no son tuyos, ya son de esa hoja o de ese desierto en el que yo quise transitar, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, metémonos de lleno en tu último trabajo, El País del Diablo. Exactamente, hace apenas un mes que salió y bueno, es recibido con los brazos abiertos y me encanta porque mis abuelos vinieron de los barcos, eran inmigrantes, sí, de origen judío ucraniano, sí, y en la época siglo XIX, plena campaña del desierto de Roca, claro, si bien es cierto le abrieron los brazos, al mismo tiempo aquí habitaban personas, los indios que eran de la Patagonia, estaban los araucanos como todos sabemos, claro, y fueron abandonados y definitivamente exterminados, digamos. Un genocidio, ¿no? Exactamente. Por suerte, en todas las guerras y exterminios siempre quedan sobrevivientes que pueden contar y pueden seguir luchando para defender su tierra, y por suerte han quedado muchos mapuches hoy que todavía están en lucha para recuperar esas tierras donde fueron dejados en la sombra, ¿no? Claro. En este caso, Perla, rescatás un personaje que es una chica de 14 años, que es mitad mapuche y también de padre blanco. Así es. Me parecía complejizarlo más todavía el mestizaje, ¿no? La idea de que sea mitad mapuche y mitad blanca. Y esa complejidad, porque Lum se llama el personaje en mapuche, en araucano, quiere decir encuentro entre dos lagunas. Ajá. Y me pareció muy interesante porque era el encuentro entre dos culturas. ¿Qué nos pasó a los argentinos? Sí. Que no pudimos respetar esa cultura,
que estaba aquí y tuvimos que exterminarla. Claro. Es la pregunta que nos seguimos haciendo en torno a la guerra, ¿no? Sí. ¿Por qué? Adelante, por favor, Perla, contanos. Sí, no, eso. ¿Por qué? Y entonces de eso nació, de esa necesidad mía, porque yo ya en la trilogía Entre Ríos y en La Pasajera y también en Humo Rojo, de alguna manera había contado la historia de los inmigrantes, de mis inmigrantes, a los que pertenezco, pero en Humo Rojo eran inmigrantes ruso-alemanes. Pero en esta novela yo me pregunté, ¿pero quiénes habitaban antes aquí? ¿Por qué en la escuela no me contaron esta historia? ¿No? Entonces quise contar la historia que no me contaron en la escuela. Claro, me acuerdo de una frase esa que dice, si la historia la escriben los que ganan, Sí, quiere decir que hay otra historia. Vos sabés que me haces acordar, estos días que pasaron, estaba hablando con un amigo que es voluntario y una vez cada 2 meses se va allá al pueblo Cuom, ¿no? A dar una mano, y me decía cómo los que venimos de la ciudad nos creemos que llevamos la verdad y nos encontramos con otra verdad, la verdad de los dueños de esa tierra, que tienen otra realidad, que no es ni mejor ni peor, es otra, pero es incompatible con la nuestra. Entonces, él decía, si queremos ser voluntarios, lleguemos y pongámonos a disposición. Totalmente. No, claro, digamos. Totalmente. ¿Sabés qué pasa? Que nos contaron la otra historia, una historia, si se puede decir, oficial, de la época del siglo XIX, donde los civilizados eran los soldados que vinieron a matar, que fueron a matar y exterminar las tolderías, y los indios eran los malos. Después los vimos en tantos western norteamericanos, que no te tengo que decir, que seguramente vos también los viviste, y yo dije, hay que dar vuelta a la historia, hay que dar vuelta a esto, hay que contar la otra cara de la Argentina, pero para entender también nuestra memoria, no olvidar, tal vez eso es fundamental para poder seguir contando, tal vez. Sí. Tal vez. Y además es muy interesante esto de no dar vuelta a la historia, no es que contar la historia antagónica, sino empezar a encontrar los matices, no ver tanto en términos de buenos y malos. Vos en alguna entrevista con La Voz hablaste de esto, de hablar de los indios, pero no como los buenitos, los pobrecitos, sino como un sujeto político con contradicciones en su interior, complejo, ¿no? Tal cual, porque estamos hechos de complejidades y no hay ningún ser humano que sea bueno ni malo, y los personajes tienen que reflejar esa dualidad, esa ambivalencia de la que somos parte. En la novela, en El País del Diablo, volviendo a ella, hay un indio que es parte de los soldados que fueron a matar, un indio que traiciona a los suyos y se pasa al frente de los soldados, y entonces yo intenté marcar las contradicciones que él tiene, porque a él se le pone la piel de gallina ante el resplandor de los espectros cuando están desenterrando huesos y se están robando alhajas o joyas de sus antepasados. Entonces me parecía importante, y siempre me parece cuando trabajo, por eso quizás soy muy lenta en el trabajo, porque le pongo mucho, aunque eso no es garantía de nada, pero estoy siempre buscando esa otra cara, la complejidad que aprendí de los grandes maestros de la literatura, los que me guiaron como faros en esta Perla, digo, citando tus palabras, recientemente en una entrevista respecto a tu libro El País del Diablo, dijiste, cito, probablemente hayan existido muchas Lum, tu personaje ficticio, que es una niña mapuche, que fueron destruidas sus vidas injustamente. ¿Cuánto te preocupa la injusticia? Bueno, es casi todo, ¿no? Es casi todo en este mundo oscuro que vivimos. Te diría que yo estoy atravesada por esa oscuridad de este mundo que me lleva a escribir y a contar historias como la de Lum. Y en ese caso, te inspiró ver, estabas en Santiago de Chile, viste un libro que se refería a la historia de los mapuches, y eso fue el detonante. Sí, fue el verdadero detonante, esa lectura de un cacique mapuche. Este señor ya murió, pero en ese momento todavía estaba vivo, yo lo buscaba,
pero al leerlo me conmovió tanto que empecé a investigar y a averiguar cosas y apareció la imagen de la niña, de Lum. ¿Por qué se llama el libro El País del Diablo? ¿Quién es el diablo? El País del Diablo le llamaba el general Roca, el que organizó la campaña del desierto, a la tierra de la Araucanía. Para una audiencia internacional, acuérdate que no solamente se sabe quién es el general Roca en la Argentina. Cuéntanos un poco quién era el general Roca dentro de su país. ¿Cómo no? El general Roca fue un presidente que tuvo en la Argentina, fines del siglo XIX, que impulsó el progreso, hizo un montón de cosas. Gracias a él, mis abuelos, mis ancestros, escaparon de la Rusia zarista y pudieron tener una tierra, un lugar donde vivir. Contradictoriamente, se ocuparon las tierras de los pueblos originarios de acá, se los expulsaron, se los mataron, y la novela mía, El País del Diablo, lleva el nombre de lo que el general Roca, el presidente de Argentina, cuyas calles están llenas de su nombre y avenidas, digamos, fue el gestor, digamos, de El País del Diablo. Toda la tierra de la Patagonia, que comprendía lo que se llama la Araucanía, que era parte de Chile. Sur de la Argentina. Es sur de Argentina, parte de Chile, en la cordillera que nos atravesaba, no los separaba en la cultura mapuche, era una sola cosa. Y él se propuso en la parte argentina de la Patagonia terminar con eso y civilizar, entre comillas. Entonces siempre nuestra tradición literaria estuvo atravesada por la civilización y barbarie. ¿Quiénes son los civilizados? ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Los bárbaros son los civilizados son los bárbaros? Y en esa dualidad se expresa toda nuestra literatura argentina, y parte de lo que se llevó a Latinoamérica, ¿no? Desde nuestra literatura. Precisamente tú y yo somos rioplatenses, y del otro lado del charco, como decimos, el escritor uruguayo Eduardo Galeano cita y dice el mundo al revés referido a que los buenos son los malos y los malos son los buenos. En este mundo, ¿cuán real es esto aún hoy? Es decir, ese general Roca que tú estás diciendo decía que terminó con los mapuches, más bien lo que quisiste decir es que intentó exterminar en vez de terminar con los mapuches, y el relato es que él es el bueno porque, entre comillas, civilizó, no es el malo porque intentó protagonizar un genocidio. Hoy por hoy en el mundo, ¿cuánto hay de realidad de esto de Galeano que dice que el mundo es al revés? Y estamos, digamos, sometidos a mensajes por los medios hegemónicos y nos dicen quién es el bueno y quién es el malo, aunque por ahí muchas veces es todo lo contrario. Yo creo que en tu pregunta está la respuesta, porque efectivamente, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Digamos, desde el poder mundial nos hacen creer una realidad que no existe, ¿sí? Y hay un mundo que plantea necesidades que no son las que tienen que ver con la condición humana, donde la xenofobia, donde el desprecio a otras culturas está a la vista. Y si no, miremos los movimientos migratorios en el mundo, las masas humanas que se desplazan sin tener una tierra. Creo que esa historia está en la génesis de nuestra América Latina y también ahora es del planeta. El planeta es una isla y hay una gente mala, digamos, los que están en el poder, que van en contra de los valores y los principios fundamentales de la condición humana, del respeto a la vida. Entonces, a partir de ahí, yo creo que me he replanteado ha habido una inflexión en mis novelas, porque primero estuve preocupada por mis ancestros, pero ahora estoy preocupada por mis ancestros, los que vivieron en esta tierra y fueron ocupadas, ¿no? Fueron ocupadas y intentaron exterminarlos. Por suerte, por más genocidas que hay, siempre hay supervivientes que están para contarlo. ¿Cuánto de realidad
pasa hoy en el mundo mapuche? ¿Cuánto de lo que tú cuentas, de ese intento de terminarlos o exterminarlos, cuál es la realidad? Es decir, ¿cómo resumirías hoy la situación de los mapuches? Yo creo que cuando escribí mi novela El País del Diablo, era antes de que explotara, digamos, la problemática que se pusiera sobre el tapete, ¿no? O sea, ya estaba, obviamente. Esto está en el silencio de ellos, que es el que manda, de la cultura del silencio, que es tan maravillosa en la cosmogonía de ellos. Me parece que ahora está sobre el tapete, no es tan clara, por eso yo me sitúo en la ficción, porque siento que la ficción, desde lo que yo escribí, de alguna manera la ficción anticipa lo que se viene, y de alguna manera es anticipatorio de esta problemática que es confusa, no está tan clara. Hay un pueblo mapuche que debe ser reconocido y tener su tierra, pero hay también una situación muy confusa, por lo menos por ahora y por lo que leo en los medios, donde hay distintas posiciones, distintas miradas políticas al respecto, que por ahí tergiversan la historia de ellos. O sea, yo sé que ellos quieren volver a su tierra, quieren que le reconozcan su tierra, pero nosotros partimos, lamentablemente en la historia, la contradicción yo la puse en el epígrafe. Sarmiento decía, no sean bárbaros al hambre. ¿Quién es Sarmiento, ¿no? Para nuestra audiencia? Sí, correcto. Domingo Faustino Sarmiento, que para mí es evidente porque desde la escuela primaria le veía la cara de enojado en el pizarrón, fue un estadista, un intelectual brillante, autor de una novela que él es como un ensayo, pero es una gran novela que se llama Facto, y donde muestra la barbarie, entre comillas, de estos pueblos entre los cuales entraban los indios, los gauchos, los que había que expulsar, los que había que marginar, los que primero fueron en primera fila a la guerra para ser exterminados, ¿no? Pero por suerte, siempre esas guerras que ha habido en el mundo ha dejado estos sobrevivientes, insisto, que pudieron reconstruir y están luchando para volver a tener un lugar. ¿Escribís y reescribís? Reescribo, tacho, borro, vuelvo a escribir de nuevo. Me lleva mucho tiempo y es difícil. ¿Cuántas horas por día? ¿Escribes todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, sistemáticamente, con disciplina, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Y ahí cierro. Cerrás la tienda, cerrás la tienda. Cierro la tienda de la computadora y después contesto correos y otras cosas. Pero justamente, ¿cómo haces para conciliar toda esta prolífica vida como escritora que tienes con toda una actividad también docente y de otras partes que tienes también desde el punto de vista universitario en la Argentina? Sí, mira, lo que pasa es que yo he tenido el privilegio y la suerte de ganar el Premio Nacional de Literatura en el 2013, si no me equivoco, bueno, sí, en el 2013. El Premio Nacional de Literatura de Argentina implica el reconocimiento al autor con 5 jubilaciones, equivalente, ¿no? Sino equivalente a 5 jubilaciones mínimas para que ese autor de por vida, es un premio vitalicio, pueda vivir de eso para poder escribir. Así que con el Premio Nacional, al cual estoy muy agradecida, también ha sido un privilegio para mí recibirlo, me permite haber dejado la docencia. Yo dejé por ahí doy conferencias, charlas, por supuesto, por la tarde, pero eso me permite consagrarme así tanto a la literatura para adultos como a la literatura para niños. Tan pocas mujeres, y hoy por hoy las mujeres están teniendo más visibilidad en cuanto al reconocimiento literario. Creo que sí, que nuestras luchas ganadas, las mujeres ganadas, que pensamos diferente y que
estamos cuestionando todo el patriarcado, ¿no? Toda una cultura machista. Obviamente que yo estoy en una postura donde no todos los hombres son machistas y rescato enormemente a un montón que nos apoyan. Pienso que básicamente nuestra manera de ver el mundo nos ha hecho que nos abramos también nosotras, nos autocritiquemos y podamos empezar a tener lugares en el arte y en la literatura también. Y precisamente la literatura, ¿tú dirías que la literatura latinoamericana en qué nivel está respecto al nivel mundial? Ay, qué difícil. Yo no me animaría a opinar tanto porque cuando yo hablo de literatura no hago diferencias entre el hombre y la mujer. Pienso en los textos literarios de calidad, ¿no? Es decir, sí creo que hay más visibilidad de las mujeres, de las buenas escritoras que estuvieron invisibilizadas. Voy a poner un ejemplo de una escritora argentina maravillosa que fue Sara Gallardo, que estuvo totalmente invisibilizada y a la que recomiendo enormemente leer. Tiene una novela que se llama Isejuaz, en primera persona, que es la historia de un indio del norte, Aymara, y es impresionante la escritura, y es así que necesitaba el Nobel y no fue reconocida. Entonces, es muy difícil, no sé cuántas escritoras más invisibilizadas habrá en América Latina y el Caribe y el mundo, pero sí siento que estamos abriendo una brecha a las mujeres y nos están dando ese espacio.